Carlo Costanza ha vuelto a sentarse en un plató. Y lo que debía ser una entrevista se convirtió en un espectáculo de evasión, contradicción y bochorno televisado. La caída no fue escandalosa por lo que dijo, sino por lo que no se atrevió a decir. Lo que vimos en The Viernes no fue una charla sincera. Fue una maniobra de supervivencia. Un intento desesperado por sostener una imagen pública mientras todo a su alrededor huele a derrumbe. La entrevista comenzó con sonrisas, con ese aire de chico tranquilo, templado, dispuesto a dar la cara. Pero no tardó en naufragar. La audiencia esperaba explicaciones, verdades, una mínima transparencia. Lo que recibió fue una hora de respuestas vacías, frases hechas y excusas en bucle. Costanza no vino a contar, vino a esquivar. El colmo fue cuando, acorralado por Ángela Portero, tuvo que justificar por qué tiene relación con su padre y apenas trato con su madre, Mar Flores. Titubeó. Balbuceó. No supo qué decir. Y cuando ya no le quedaban recursos, disparó. Mejor hablamos de tu familia. Ahí estalló el plató. Porque Portero, con una frialdad que dolió más que un grito, le cortó en seco. Perdona, pero los míos no son famosos. Aquí hemos venido a hablar de ti. Y ahí quedó retratado. El tipo calmado se convirtió en un Carlo fuera de control. Como el del pantano, desbordado, sin discurso, sin rumbo. No sé qué contestarte, me preguntas mucho, no me dejas hablar, decía en bucle. Pero sí habló. Solo que no dijo nada. Y cuando lo dijo, lo que salió fue aún peor. Reconoció que, antes de que otros cuenten su vida, la cuenta él. Lo dijo con normalidad. Lo justificó. Como si exponer tu intimidad por adelantado fuera un gesto noble. Pero esa frase no fue un descuido. Fue una confesión. Carlo Costanza, ese que dice huir del foco, vive vendiendo su sombra. Negó que existiera un documental centrado en el embarazo. Mintió. O maquilló la verdad. Porque sí existe. Grabado, producido por Cuarzo, rechazado por plataformas. Un docu-reality entero. Y aunque insiste en que el bebé no sale, ni la barriga, ¿de qué sirve no mostrar imágenes si estás mercadeando con lo más íntimo de tu pareja? ¿Y cómo se explica esa contradicción con Alejandra Rubio negando una y otra vez que comercian con su vida? No se sostiene. Y lo sabe. José Antonio León se lo dijo claro. ¿Cómo podéis decir que no vivís de vuestra vida privada y luego sentaros aquí a contarla por partes? Carlo cambió de tema. Disparó contra Alejandra. Ella trabaja en la tele, da su opinión de nuestras cosas. El pacto tácito se rompía en directo. Cuando ya no puedes sostener la coherencia, culpas a la pareja. Peor aún fue como habló de Alejandra Rubio. Tiene carácter, cabeza dura, en su casa hay jerarquías. El mensaje era envenenado. Se presentaba como el equilibrado, la víctima, el que aguanta una relación desbordada por el carácter de ella. Pero lo que transmitió fue otra cosa, distancia, frialdad, agotamiento. Y no lo decimos nosotros. Lo dijo él. Que habían descuidado la relación. Que el trabajo, el bebé, la rutina los había erosionado. ¿Y qué rutina? ¿Cuál desgaste? Si viven con más comodidades y tiempo libre que cualquier familia normal. La entrevista seguía. Cada minuto, más incómodo. Más perdido. Más encerrado en su personaje. Dijo que prohibió a su familia enseñar fotos del niño. Que ni un tío, ni un abuelo, ni un amigo pueda decir, mira qué guapo. Y lo justificó en la privacidad. Pero hay algo que no cuadra, privacidad no es censura. Es coherencia. Y lo que vimos fue control. Paranoia. Desconfianza. La presentadora se lo dijo con claridad, la foto del niño no va a salir en ningún programa. Está protegido por la ley. Pero da igual. Carlo necesitaba mantener su relato. Aunque se desmontara solo. Y mientras tanto, los colaboradores callaban. Tragaban. Disimulaban. Patricia Pardo, más tibia que nunca. Antonio Montero, mudo por diplomacia. José Antonio León, limitado por el guión. Solo Ángela Portero lo enfrentó. Solo ella puso sobre la mesa lo que todos veían, que Carlo Costanza cobró por no decir nada. Que se sentó una hora para vender humo. Y que esa entrevista fue una tomadura de pelo. Porque eso es lo que fue. Un engaño. Una estrategia de desgaste. Y aún así, pese al esfuerzo, salió mal.
No convenció. No aclaró. No conectó. Y lo peor, dejó claro que esto no ha hecho más que empezar. Lo que ocurrió después fue aún peor. Porque cuando parecía que Carlo Costanza no podía quedar más en evidencia, él mismo se encargó de cavar más hondo. El público no estaba indignado porque no diera titulares. Estaba indignado porque lo que ofrecía era un insulto a la inteligencia. Una hora de televisión para justificar lo injustificable. Para disfrazar decisiones personales como si fueran estrategias nobles. Para construir un relato de víctima cuando lo que había era negocio. El momento más grotesco llegó cuando se justificó por haber vendido la exclusiva del embarazo. Lo hice antes de que lo vendiera a otro, dijo. Como si eso le quitara gravedad. Como si anticiparte a la filtración con una portada en una revista te redimiera. Pero esa frase no fue inocente. Esa frase fue un manifiesto. Costanza dejó claro que lo suyo no es exposición forzada, es planificación. Es calendario. Es monetización. Y aún así, insiste en que no quiere ser famoso. Que no busca la tele. Que todo esto le ha venido encima. Pero esa narrativa ya no cuela. No después de varias exclusivas. No después de pactar apariciones en De Viernes. No después de grabar un reality con su pareja embarazada y luego pretender que era solo su vida, pero sin barriga. El cinismo alcanzó su punto máximo cuando se permitió cuestionar a los colaboradores. Como si ellos tuvieran que pedirle perdón por hacerle preguntas. Como si él estuviera por encima de la prensa cuando lleva años viviendo de ella. Y ahí, otra vez, solo una voz se alzó. Ángela Portero. Le dijo lo que muchos pensaban. Que si no quería hablar, que no viniera. Que si no tenía nada nuevo que contar, lo honesto era quedarse en su casa. Pero Carlo no buscaba honestidad. Buscaba blanquear su imagen. Usar el plató como un confesionario a su medida, donde todo lo incómodo se maquillara y todo lo rentable se repitiera. La entrevista fue una cadena de contradicciones. Una tras otra. No vendemos nada. Venden todo. Queremos privacidad. Firman contratos. No hablamos de nuestra familia. Hablan en cada aparición. No queremos fama. Firman realities, exclusivas, entrevistas, posados. Y cuando ya no pudo sostener más la farsa, Carlo hizo lo que hacen los que no tienen argumentos, se victimizó. Habló del odio en redes, del juicio social, de la presión mediática. Pero lo hizo desde un sillón pagado. Desde un plató donde cobraba por estar ahí. Desde el mismo medio que supuestamente lo agobia. ¿Quién fuerza tu exposición, Carlo? ¿Quién te obliga a volver cada mes con nuevas declaraciones pactadas? Nadie. Solo tú. Y mientras todo eso pasaba en directo, el silencio más ensordecedor fue el de los compañeros. Porque en De Viernes ya no se entrevista, se pacta. Se negocia. Se limpia imagen con maquillaje emocional. Y solo cuando alguien rompe ese pacto, como hizo Portero, todo el decorado cruje. Y el personaje se tambalea. Y lo hizo. Porque lo que vimos en pantalla no fue a un joven con problemas. Fue a un hombre atrapado en su propia farsa. Que vende intimidad mientras grita que la protege. Que insulta a los que preguntan, pero vive de ser preguntado. Que habla de respeto mientras desprecia a quien le lleva la contraria. Y entonces, cuando ya parecía derrotado, lanzó su último dardo. Prohibí a mi familia mostrar fotos del niño. Ni una imagen. Ni una celebración. Ni un orgullo de abuelo. Todo controlado. Todo blindado. Todo gestionado como si la infancia de su hijo fuera un activo que hay que proteger, solo cuando no da dinero. Pero la realidad es otra. La realidad es que ya no hay coherencia. Ni discurso. Solo hay estrategia. Y mientras las plataformas rechazan su reality, mientras los rumores con Alejandra se multiplican, mientras su situación familiar es un campo minado y su reputación se deshace en cada frase mal hilada, Carlo Costanza insiste en volver al plató. Porque es lo único que le queda. Y eso, más que la contradicción, es el verdadero drama. Porque ya no se trata solo de Carlo Costanza. Se trata del modelo, de la industria, del ciclo viciado de personajes que dicen huir del foco mientras viven arrodillados frente a la cámara. Carlo es un síntoma. El síntoma de una generación mediática que ha aprendido a posar antes que a hablar. Que ha hecho de la exposición un refugio y una cárcel al mismo tiempo. Y lo más grave, que ha transformado la contradicción en identidad. ¿Qué vimos el viernes?
A un hombre que se dice cansado del juicio mediático mientras se lanza, semana tras semana, al juicio mediático. A un tipo que denuncia los titulares mientras cobra por fabricarlos. A alguien que pide respeto mientras reparte desprecio. Y cuando la narrativa se agota, cuando los aplausos se diluyen, cuando las plataformas rechazan tu producto, solo queda una cosa: atacar. Por eso atacó a Ángela Portero. Por eso desacreditó a los colaboradores. Por eso insinuó que todo lo que le rodea es hostilidad. Porque cuando ya no hay guión posible, lo único que queda es victimizarse. Y lo hizo con todo. Hasta con su propia pareja. Porque hablar de Alejandra Rubio como una mujer con carácter, cabeza dura y con jerarquías en casa no es un elogio. Es un reproche disfrazado. Y decir que han descuidado la relación por el trabajo y el bebé, siendo una pareja de dos personajes públicos hiperprotegidos por las productoras, es una excusa que nadie compra. ¿De qué hablan? ¿De agotamiento? ¿De rutina? ¿En qué realidad paralela viven donde cuidar a un hijo y hacer una entrevista cada 3 semanas es una sobrecarga emocional? Y lo peor, lo dicen como si lo suyo fuera representativo. Como si hablaran por millones de familias. Como si esa mezcla de privilegio y queja fuera una forma válida de empatía. No. Lo suyo no es ejemplo. Lo suyo es un escaparate montado con retales de realidad que solo sirve para justificar lo que ya es evidente. Que el negocio de su relación está por encima de la relación misma. Y mientras tanto, la imagen pública se resquebraja. Porque ya no hay relato posible que lo salve. Ni el de la privacidad, porque ya se vendió. Ni el de la exclusividad, porque no hay nada nuevo. Ni el del equilibrio emocional, porque vimos el colapso en directo. Carlo Costanza se descompuso delante de toda España. Porque no supo sostener su propia narrativa. Porque no fue capaz de responder ni una sola vez sin recurrir al ataque o a la evasión. Porque su gestión emocional fue la de alguien que no está preparado para lo que él mismo ha provocado. Y lo más preocupante no es que él lo haga. Lo más preocupante es que el sistema se lo permita. Que de viernes lo reciba con cariño. Que se pacten los términos. Que se vendan las entrevistas como si fueran verdad cuando son marketing puro. Porque si los focos son mentira, pero los cobros son reales, entonces lo que hay no es una entrevista, es una estafa emocional al espectador. Y en medio de ese decorado falso, solo una persona se atrevió a romper el guión: Ángela Portero. No solo por lo que preguntó, sino por lo que representó. Porque su papel fue el del espectador que ya no aguanta más. Que no traga con las medias tintas. Que no acepta que un invitado cobre por no mojarse. Ella fue la grieta en el muro. La que rompió el guión con una simple frase: aquí no hemos venido a hablar de mi familia. Hemos venido a hablar de ti. Y ahí, todo se vino abajo. El falso equilibrio. La actitud templada. El personaje de chico razonable. Todo. En ese momento, lo que quedó fue un Carlo agotado, agresivo, perdido. No en el discurso. En la identidad. Porque si no eres el que no se vende, y tampoco eres el que lo reconoce, ¿quién eres entonces? Lo que quedó fue un tipo solo. En un plató. Sin relato. Sin narrativa. Solo con el eco de su propia contradicción. Y lo más duro no fue verlo colapsar. Lo más duro fue saber que va a volver. Porque no tiene nada más. Y entonces llegó el final. No un cierre de entrevista. No un adiós amable de plató. Fue un hundimiento en directo. Un retrato devastador de un personaje que ya no puede sostenerse ni a sí mismo. Carlo Costanza no salió de ese plató como llegó. Se fue desenmascarado. No porque alguien lo atacara. No porque lo lincharan. Sino porque, por primera vez, la pantalla no fue su aliada. Porque cuando todo el envoltorio se derrumbó, lo que quedó no fue un hombre herido. Fue un producto fallido. Fallido por incoherente. Fallido por previsible. Fallido porque lo que vendía ya no interesa. Ni conmueve. Ni justifica. El público no reacciona por lo que cuenta. Reacciona por cómo insulta su inteligencia. Por cómo pretende vender la misma historia, una y otra vez, sin modificar ni una sola línea del guión. No queremos fama. No vendemos nada. Solo aclaramos. Pero cada vez que aclaran, firman otra exclusiva. Cada vez que niegan, firman otro contrato. Cada vez que dicen que protegen su intimidad, colocan una cámara en el pasillo. Y mientras tanto, piden respeto.
Piden comprensión. Piden silencio. ¿Pero a cambio de qué? ¿De más platós? ¿De más realities? ¿De más filtraciones pactadas? Hay algo profundamente perverso en cómo gestionan su vida pública. Porque no la exponen por error. No la exponen por necesidad. La exponen por cálculo. Por rendimiento. Por visibilidad. Y la prueba más clara es el docu-reality. Ese que niegan mientras negocian. Ese que supuestamente no muestra nada, pero lo muestra todo. Ese que ya ninguna plataforma quiere comprar. Porque hasta el mercado se ha cansado. ¿Y qué hace Carlo entonces? Se defiende atacando. Habla del odio en redes. De la presión. De la ansiedad. Pero eso no es autocrítica. Es manipulación emocional. Es la herramienta del que no tiene ya otra defensa. Porque la verdad incómoda es esta. Carlo Costanza no está en televisión porque tenga algo que contar. Está porque necesita seguir existiendo. Porque fuera del foco no hay relato, no hay ingreso, no hay identidad. Y ese vacío lo devora. Se nota en cada frase. En cada réplica sin argumento. En cada cruce con Ángela Portero donde el discurso se rompe, la voz se eleva y la máscara cae. Ahí no hay un joven valiente. Hay un personaje cansado, incapaz de sostener su propia puesta en escena. Y lo más duro para él no fue que el público no lo creyera. Fue que nadie, ni siquiera sus compañeros de plató, saliera en su defensa. Porque sabían que todo estaba podrido. Patricia guardó silencio. Montero desvió la mirada. León se mantuvo en lo justo. Nadie rompió una lanza por él. Nadie pidió respeto. Nadie dijo, es que lo está pasando mal. Porque en el fondo sabían lo que todos sabíamos, que lo que Carlo hace no es exposición, es oportunismo. No es error, es estrategia. Y no es sinceridad, es negocio. Y en ese último minuto, con la cara descompuesta y la mirada perdida, Carlo se convirtió en lo que más temía, el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. No por exhibirse, sino por hacerlo sin verdad. No por hablar, sino por no decir nada. No por vender, sino por simular que no lo haces mientras firmas detrás del telón. Y esa hipocresía ya no cuela. Hoy, lo que se rompió no fue una imagen. Fue un ciclo. El de los personajes que se creen inmunes al descrédito. El de los que piensan que la exposición tiene premio automático. El de los que venden una intimidad hueca y se enfadan cuando el público se la cobra. Carlo Costanza ya no es solo un nombre. Es una advertencia. Un espejo roto. Un síntoma de una generación de personajes que han hecho de su vida un producto que ni ellos mismos soportan. Y lo peor, para él, no es haber quedado mal. Lo peor es que aún no lo ha entendido. Porque va a volver. Porque va a seguir. Porque cree que aún puede sostener el teatro. Pero el público ya ha salido de la sala.